Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Vina Arquitectura traemos la siguiente fase ok, cuando hayas empezado, tenemos estos diferentes recursos que te pueden venir bien de revisar cuando recién inicias. En este caso, para las versiones nuevas está lo de qué hay de nuevo comparado con otras versiones. En este caso, si lo podemos ver aquí, se encuentra en What's New. Voy a abrir las dos versiones, que es 2018, y aparecen algunos listados en donde te indica qué es lo que cambió comparándolo con la versión anterior. En este caso podemos ver con la versión 2017 tiene esta diferencia y con la versión 2018 tenemos unos elementos adicionales. Y como pueden ver, en este caso en el 2019 hubo bastantes actualizaciones. Ustedes pueden leerlas sin ningún problema. De igual manera aquí podemos ver algunos videos que tiene Revit, en este caso para conceptos básicos como modelado. Si le damos clic, tenemos estos videos que les pueden servir de apoyo, en dado caso de que tuvieran una duda sobre conceptos básicos. De igual manera, tenemos la comunidad de Revit, en donde hay un foro español, inglés y de otras lenguas, en donde ustedes pueden consultar y pueden preguntar y participar para este tipo de preguntas en particular. Es un foro realmente abierto. En este caso, yo tengo mi perfil público en donde trato de compartir y de responder algunas preguntas. Me voy, por ejemplo, al software de Revit BIM en español, que es software o el foro para los hispanohablantes. Podemos consultar o preguntar aquí acerca de algún tema en específico y no duden que algunos de los usuarios les estará ayudando a responder esa duda. Tenemos recursos adicionales como conocimiento básico, soporte, es justamente lo que habíamos visto en Autodesk Knowledge, en donde algunas personas del, en este caso de la compañía o terceros, ayudan a poder responder algunas dudas sobre descarga, aprender cómo empezar y algunos tips para los troubleshooting. De igual manera, si seguimos, tenemos eh, este elemento que es el de igual manera. Aquí tenemos, si quieren conocer recursos gratuitos acerca de el conocimiento y learning, podemos ver que tenemos estos dos, que es Cap Learning y InLearning, en donde podemos probar por 30 días de manera gratuita los cursos que tienen en su categoría. Tenemos también estas dos, que son Autodesk Revit, donde es la página del software, y vienen justamente información técnica sobre este tipo de software, que es el que estamos aprendiendo, y sobre algún otro elemento relacionado. Espero que les haya servido y nos seguimos viendo en el otro video.